Las drogas y la acción en el organismo. CBETI 77. Laboratorio Clínico Quinto D, Mesa 1, Equipo A. ¿Cómo afectan las drogas a nuestro organismo? Las drogas son sustancias que actúan sobre nuestro sistema nervioso central. A nivel cerebral, las drogas actúan sobre los neurotransmisores, alterando y perturbando el correcto funcionamiento, afectando a la conducta, estado de ánimo o percepción. Además, son susceptibles a crear dependencia física y psicológica. Los efectos nocivos para la salud del consumo de drogas son de sobra conocidos. Además, el cerebro es uno de los órganos más afectados, ya que alteran su funcionamiento químico y su estructura, y causa unos cambios que perduran en el tiempo, derivado en daños permanentes. Comenzaremos con el alcohol. Efectos. Es un estimulante en dosis bajas, depresor, desinhibidor, euforia. Acción en el organismo y riesgo. Disminuye la atención y la coordinación. Provoca trastornos digestivos y enfermedades cardiovasculares. El síndrome de abstinencia puede ser muy grave y provoca el denominamiento delirium tremens. Conlleva riesgos en la conducción de vehículos. Conlleva riesgos en las relaciones sexuales, como el olvido del uso del método anticonceptivo o de prevención. Conlleva el riesgo de padecer y cometer agresiones sexuales, fruto del modelo patriarcal. El consumo de alcohol durante el embarazo puede conllevar en el bebé síndrome de abstinencia, síndrome de la muerte súbita del lactante, infecciones, malformaciones congénitas, problemas de aprendizaje y de comportamiento, y también trastornos del espectro del alcoholismo fetal, como el síndrome del alcoholismo. Aumenta los riesgos de padecer accidentes, negligencias en el cuidado y la crianza de los niños, tanto en el caso del consumo puntual como cuando existe un consumo regular. Anfetaminas. Efecto. Es un estimulante, excitación, euforia y disminución de la fatiga. Acción en el organismo y riesgo. Originan trastornos físicos, complicaciones cardiovasculares, complicaciones hepáticas, hipertemia, etc. Y psiquiátricos. Trastorno del estado de ánimo, paranoia, alucinaciones. Generan una fuerte adicción. Setas alucinógenas. Efectos. Es un alucinógeno en dosis bajas, causa risa y alteración suave de la percepción. En dosis altas, modificación del estado de conciencia y viaje psicodélico. Provoca paranoia y ansiedad. Conllevan el riesgo de experimentar un mal viaje, pérdida del control de las emociones, ansiedad, pánico. Conllevan el riesgo de experimentar revivencia, padecer de nuevo algunos efectos al cabo de un tiempo tras el último consumo. Hacer aflorar problemas de salud mentales, temporales y permanentes. Conllevan riesgos en la conducción de vehículos. Conlleva riesgos en las relaciones sexuales, como el olvido del uso del método anticonceptivo. Conllevan riesgo de sufrir o cometer agresiones sexuales, fruto del modelo patriarcal. Cannabis. Efectos. Estimulación de la creatividad, risa, relajación, alucinógeno, algunos tipos de marihuana, depresor, intensidad de las sensaciones. Acción en el organismo y riesgo. Afecta a la atención y a la coordinación, afecta a la memoria y la capacidad de aprendizaje, genera problemas del rendimiento escolar, hace aumentar el riesgo de sufrir un accidente de tráfico o laboral, provoca bajas de tensión, las experiencias intensas se pueden vivir negativamente, paranoias, ataques de angustia. El consumo a menudo va asociado al tabaco. A largo plazo puede incrementar el riesgo de padecer problemas respiratorios y cardiovasculares y varias formas de cáncer. Cocaína. Efectos. Es un estimulante, causa euforia, disminución de la fatiga y seguridad de uno mismo. Acción en el organismo y riesgo. Provoca ansiedad y paranoias. Provoca trastornos cardiovasculares como infarto del miocardio y hemorragia cerebral. Conlleva riesgos en la conducción de vehículos
y en las relaciones sexuales, como el olvido del uso del método anticonceptivo o la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Conlleva el riesgo de sufrir y cometer agresiones sexuales de fruto al modelo patriarcal. Genera una adicción rápida. El consumo durante el embarazo provoca crecimiento deficiente del feto, complicaciones durante la gestación debido a la acción vasoconstrictora, aborto, desprendimiento de la placenta, crecimiento intrauterino retardado, prematuridad, malformaciones en el feto o en el bebé. Hace aumentar los riesgos de padecer accidentes, negligencias en el cuidado y la crianza de los niños, tanto puntualmente como cuando existe un consumo regular. Heroína. Efectos. Es un depresor, causa euforia, placer, relajación, bienestar. Acciones en el organismo y riesgo. Conlleva el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas, hepatitis, tuberculosis, VIH, cuando se comparten o reutilizan utensilios de consumo. Puede provocar una sobredosis. La interrupción del consumo conlleva la aparición de un fuerte síndrome de abstinencia. Conlleva riesgos en la conducción de vehículos y en las relaciones sexuales, como el olvido del uso del método anticonceptivo o de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Conlleva el riesgo de sufrir y cometer agresiones sexuales fruto al modelo patriarcal en los contextos concretos de consumo de heroína. Genera una adicción rápida. Inhalantes. Efecto. Estimulantes en dosis bajas. Generan euforia y desinhibición. Depresores. Moderan el funcionamiento del sistema nervioso central. Aumentan el riesgo de sufrir trastornos físicos importantes, hepáticos, pulmonares, neurológicos, circulatorios, etc. y mentales, alucinaciones, comportamientos agresivos, delirios, etc. Generan una rápida adicción. Tabaco. Efecto. Es un estimulante. Aumenta el riesgo de padecer cáncer y enfermedades cardiovasculares y respiratorias, entre muchas otras. Disminuye la resistencia al ejercicio físico, altera los sentidos del gusto y el olfato, provoca el envejecimiento prematuro de la piel y mancha los dientes y la piel de las manos y la cara. Genera una adicción rápida. Durante el embarazo conlleva el riesgo de prematuridad y bajo peso. Psicofármacos. Efecto. Dependiendo de la dosis y el tipo de fármaco, pueden actuar como ansiolíticos, reductor de la ansiedad o hipnóticos, inducción del sueño. Acción en el organismo y riesgo. En dosis elevadas provocan somnolencia, déficit de memoria o falta de coordinación motora. En dosis muy elevadas y combinados con otros depresores, el alcohol, por ejemplo, provocan una grave disminución de la capacidad de reacción, conducción en el ritmo de la respiración, depresión respiratoria e incluso el coma o la muerte. El uso sin control médico durante un tiempo prolongado induce a la aparición de tolerancia y dependencia. Aunque son drogas legales y su consumo tiene una menor sanción social, pueden ser tan nocivas como las drogas ilegales. A menudo se utilizan para apaciguar malestares vitales y dificultad a afrontar situaciones no deseadas que se viven, por ejemplo, situaciones de violencia. LSD. Efecto. Alucinógeno. En dosis bajas, risa y alteración suave de la percepción. En dosis altas, modificación del estado de conciencia y viaje psicodélico. Acción en el organismo y riesgo. Provoca paranoia y ansiedad. Conlleva el riesgo de experimentar un mal viaje, pérdida del control de las emociones, ansiedad, pánico. Conlleva el riesgo de experimentar revivencia, sufrir de nuevo algunos efectos al cabo de un tiempo después del último consumo. Genera problemas de salud mental. Conlleva riesgos de la conducción de vehículos y en las relaciones sexuales, como el olvido del uso del método anticonceptivo o la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Reflexión. El consumo. Como ya antes se mencionó,
El consumir este tipo de drogas nos trae muchas consecuencias y nada favorables. Ni de juego debemos de consumir estas, ya que con una sola probadita, como solemos decir los jóvenes, podemos volvernos adictos a estas sustancias o quedar en el viaje. Evitemos el consumo de estas. Las emociones placenteras que dan estas solo es por un momento, y después que pasa este efecto, vuelve todo lo que queríamos olvidar. Debemos darnos cuenta que el hecho de consumir drogas solo nos hace destruir todo el mundo que nos rodea y jamás lo mejoraremos. Y checar muy bien con qué personas juntarnos, ya que luego las influencias dan mucho a decir, ya que en ocasiones no se consume la droga por algún problema que tenemos, sino por el querer encajar en un grupo social. Y por último, tener en cuenta que el consumo de drogas no hace al adicto moderno y libre, sino que lo hace una persona débil y esclavo de estas sustancias. Hacemos un atento llamado al no consumir estas sustancias, por los terribles efectos a largo y corto plazo. Además, tratemos de disfrutar la vida sanamente, buscando maneras de distraernos y poder superar todos los problemas que tengamos sin probar estas sustancias. Equipo A, Mesa 1, integrantes: Montserrat Sosa Vergara, Judith Velázquez Méndez, Cielo Ruiz Gómez. Fuentes bibliográficas.